Decía que José Luis Gordillo es periodista y escritor y ha publicado recientemente el ensayo periodístico Los hombres del saco, que no he visto, no tienes. Los hombres del saco, sobre el drama que vive actualmente los afectados por el robo de bebés. Es autor también de diversos reportajes sobre el asunto en medios como Periodismo Humano y Revista 21. Al margen de ello, ha trabajado también en periódicos como El Correo de Andalucía, Ideal o Sur, y también en comunicación política e institucional, tanto en el Gobierno central como en la Junta de Andalucía. La exposición que hoy nos va a hacer tiene por título La ocultación actual de los niños robados durante el franquismo y las primeras décadas de la democracia. O sea, un poco seguiría la exposición que he hecho anteriormente, por lo menos cronológicamente. Vale, tienes la palabra, José Luis. Buenos días, muchas gracias. Tengo que pedirles disculpas primero porque tengo una faringitis que me hace difícil la exposición, pero bueno, ya que he venido desde Sevilla voy a intentar trasladársela con lo más clara posible. Y la verdad es que, como ha dicho la moderadora, pues viene bien mi exposición después de la de Paco y la de Alejandro, porque cronológicamente, efectivamente, tiene una continuidad. Yo voy a hablar sobre la actualidad, sobre lo que está ocurriendo actualmente para que no aparezcan los niños, porque efectivamente aquí se habla de que hay decenas de miles, se dice cifras como 100.000, 300.000, pero lo cierto es que no aparecen. O aparecen poquísimos. Yo creo que esto no es una casualidad, sino que se está dando una ocultación por parte de determinados actores para que no aparezcan y para impediros a vosotras y vosotros el reencuentro con vuestros familiares y para perpetuar la indefensión y la impunidad. Entonces, primero tengo que justificar por qué creo que se está dando una ocultación y que no es una casualidad. Yo alguna vez he dicho que España es el país del mundo donde más éxito ha tenido el robo de bebés y donde el único país del mundo en que ha sido legal. La verdad es que me equivocaba cuando lo dije porque también es el segundo. En Australia ha tenido más éxito en número y también fue legal. Allí fue por retirada de niños aborígenes, fue por un motivo étnico racista, mientras que en España, pues, al principio fue por motivos políticos represivos y posteriormente, pues, por un motivo, digamos, moral, religioso, sobre todo de clase, aunque también con algunos rasgos de género. Bueno, en ambos casos, desde luego, el negocio está presente siempre, porque siempre hay muchísimos desaprensivos que intentan hacer negocio y un enriquecimiento ilícito a partir de la desgracia ajena. Pero en todos los países del mundo donde ha ocurrido esto, no ha sido una trama general de delito económico, sino que ha tenido rasgos, pues eso, o étnicos, o clasistas, también de género, pero sobre todo morales, religiosos. En este sentido, pues, y sobre todo otro rasgo importantísimo, favorecido, amparado o facilitado por los poderes del Estado. Con lo cual estamos hablando de crímenes de Estado en todos los países, no solo en España. De crímenes de Estado que están apoyados en ideologías filofascistas. Entonces, pues, claro, estamos hablando evidentemente de crímenes de lesa humanidad. Esto es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta para valorar si realmente en estos días se está dando una ocultación o no de vuestros familiares perdidos. ¿Por qué digo que existe esa ocultación? Bueno, si recordáis, al principio de las denuncias en el año 2009 y 2010 se produjeron una serie de reencuentros facilitados sobre todo porque los afectados acudían a determinadas clínicas. Las clínicas, como todavía eran un poco neófitas en este asunto, pues facilitaban la información a través de las redes sociales, a través de análisis privados de ADN,
Entonces se produjeron algunos reencuentros. Por lo menos yo recuerdo al menos una veintena de reencuentros de niños robados con su familia verdadera. Sin embargo, a partir de 2012 esto se ha acabado. Vemos como en Argentina se siguen produciendo, ya van por el nieto 121 de las abuelas del Plaza de Mayo, pero en España no. En España, a partir de 2012 hacia acá, no hay apenas reencuentros, y los reencuentros que hay son sobre todo de madres de adopciones irregulares, pero no de niños robados exactamente, sino de madres que los dieron en adopción de forma forzada o lo que fuera, pero no de niños robados. No es cierto de tal forma que no se produzcan reencuentros. Lo que ocurre es que no lo pueden demostrar, pero sí se están produciendo, pero permanecen ocultos. ¿Por qué permanecen ocultos? Yo creo que hay una serie de... Yo no he podido demostrar una organización dolosa para realizar esta ocultación, porque evidentemente estaría imputando un delito. Pero sí es cierto que la actuación de determinadas instituciones es la que está provocando con su comportamiento esta ocultación. Y yo creo que son tres actores fundamentales. Son el Tribunal Supremo, son los Ministerios de Justicia e Interior y son determinados laboratorios privados de ADN. Son los tres actores fundamentales cuya actuación está bloqueando la búsqueda y los reencuentros. El Tribunal Supremo, ¿por qué? Un poco de agua, que no, la verdad es que no puedo continuar. Me cuesta mucho. Digo, a ver, ¿por qué el Tribunal Supremo? Bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad estos días de ver múltiples entrevistas en televisión y en otros medios de comunicación al ex juez Baltasar Garzón a raíz de la vista oral de la trama Gürtel, sobre todo recordando que Garzón fue condenado por prevaricación e inhabilitado por haber realizado las escuchas de la trama Gürtel por el Tribunal Supremo. Pero se nos olvida que Garzón fue imputado por 3 querellas distintas. La Gürtel no fue la primera, y la Gürtel ha salido adelante. La Gürtel no se ha taponado. La primera fue la que presentaron Manos Limpias y Falange Española contra la investigación de los crímenes del franquismo. Esa fue la primera querella contra Garzón por prevaricación. Si hubo una cacería, se inició con esto. Y si la cacería ha dado resultado también con esto, porque la Gürtel, ahí está la vista oral. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los bebés robados o el resto de víctimas del franquismo? Pues justo lo contrario. No ha habido nada. Ha sido diametralmente opuesta. Entonces, bueno, podemos debatir si realmente la cacería contra Garzón fue por la Gürtel o no. Podemos debatirlo, pero desde luego hay mucho más indicios de que fue por otra cuestión, y sobre todo donde han tenido éxito ha sido en este asunto. Y sobre todo hay una cuestión fundamental, y es, en 2012, como veis todo parte de 2012. 2012 es cuando empieza el tapón verdadero a vuestras investigaciones. En 2012 se condena a Garzón por las escuchas de la Gürtel, efectivamente. Y después viene la sentencia por haber intentado investigar los crímenes del franquismo. En esa sentencia se le da un rapapolvo impresionante al juez, pero se le absuelve. Ahora bien, se le absuelve y en la misma sentencia se le da cerrojazo a los bebés robados. En la misma sentencia, estableciendo la jurisprudencia sobre la prescripción de los delitos. Es decir, a ti te vamos a absolver, pero esto se tapa. Nosotros somos expertos en los periodistas que estamos aquí en esto, pero hubo un compañero que nunca escribió nada sobre los bebés robados, excepto un artículo
fue porque él era, José Jordi del País, es experto en temas judiciales, y él solo escribió sobre el reservado un solo análisis, y era haciendo el análisis de esta sentencia. Yo lo traía aquí porque realmente hay algunos pasajes que son muy, muy esclarecedores de cómo el Tribunal Supremo consigue con esta jurisprudencia sobre la prescripción taponar las investigaciones judiciales. De hecho, vosotros mismos decís que el 90% de vuestros casos están archivados por prescripción. Pues viene de ahí. Viene de ahí. Entonces está íntimamente relacionado con la cacería contra Garzón. Íntimamente relacionado. De hecho, es la misma sentencia la que lo hace. Bueno, después si tenemos alguna oportunidad de debate, pues entramos exactamente en cómo esta sentencia da cerrojazo a vuestras causas en el terreno judicial. Sobre todo porque dice que el Tribunal Supremo dice que la ley española no permite juicios de la verdad para averiguar el paradero de desaparecidos y dar satisfacción a las víctimas sin que se persiga a nadie por un delito. Bueno, en el caso de los niños robados no pasa nada porque hay gente que imputar viva. Dice, hasta ahí no habría problema con los bebés robados, puesto que hay presuntos delincuentes vivos. Lo que ocurre es que la sentencia añade otro requisito, que el delito del que se trata no tiene que haber prescrito. Y dice que es una ficción jurídica que sea permanente. Hasta entonces, la doctrina imperante entre los juristas es que se trata de un delito permanente, puesto que hasta que el secuestrado no sabe que ha sido secuestrado, es imposible que empiece a encontrar la prescripción. Bueno, pues a partir de aquí no. Se acabó. 20 años desde que se produjo, o 20 años a partir de que tiene 18 años el afectado, y punto. Con lo cual, pues todos los que tengan 38 años, todos los niños que hayan tenido 38 años, eso ya está prescrito. No se puede investigar desde un punto de vista judicial. Dice que es una ficción jurídica que resucitar este delito en su persecución. De lo que dice el alto tribunal. Bueno, en segundo lugar, respecto a al gobierno central, los distintos ministerios, bueno, a eso me remito a vuestro propio testimonio, que en multitud de ocasiones me habéis acudido denunciando pues que la oficina abierta por el gobierno fue absolutamente inoperante en realizar reencuentros familiares, que la Fiscalía un tanto de lo mismo, porque a partir de 2012 también hay cambios de fiscales en casi todas las provincias de España y la Fiscalía cambia radicalmente de actitud. Cuando hasta entonces incluso había abierto diligencias por ella misma, con algunos casos, a partir de 2012 lo que hace sobre todo es pedir el archivo y ya no hay una actuación proactiva de la Fiscalía. Es verdad que en 2014 se intenta dar un lavado de cara con una circular que dice que el delito sigue existiendo, que no prescribe y tal, pero bueno, ¿qué puede hacer una circular de la Fiscalía frente a la jurisprudencia del Supremo? Nada, un simple lavado de cara. En el caso de la policía, otra fuerza de seguridad del Estado, también vosotros mismos lo decís, que denunciáis una labor obstruccionista y hasta persecutoria de vuestras investigaciones privadas y algunos incluso lo habéis puesto en conocimiento de las fiscalías. Y por último ya, qué decir del Instituto Nacional de Toxicología, con lo cual hay sospechas de múltiples irregularidades en casos que todos tenemos en la cabeza y que tampoco se puede demostrar una intención dolosa, pero desde luego los fallos o los errores son tan gruesos que levantan muchas sospechas sobre su actuación. En tercer lugar, me refiero a los laboratorios privados de ADN. Claro, si os coartan la investigación judicial, si la paralizan mediante el Supremo y los distintos ministerios, ¿cuál es la vía que os queda? Pues la búsqueda privada. La búsqueda privada para poder encontrar por vuestros propios medios a vuestros familiares, ¿no? En el caso de los hijos, hermanos, padres y tal. Claro, para taponar esto es bastante más difícil porque se necesitan ya medios extraoficiales. Se pueden perder todo tipo de pruebas, se pueden manipular todo tipo de papeles. Lo que es
lo que siempre va a permanecer es el ADN. Eso es imposible de falsear. Pero no es imposible de falsear sus análisis. O sea, el ADN no, pero sus análisis sí se pueden falsear. Yo no digo que se estén falseando, yo lo que digo es que existe una manipulación indebida, una manipulación, no sé qué palabra decir para que no me ponga una querella. Vamos a decir, no, una manipulación indebida de esos perfiles genéticos. ¿Por qué? Pues porque están comparando regiones de ADN distintas en uno y en otro del perfil, con lo cual nunca va a salir el parentesco. Es inmaterialmente imposible. Es un error tan grosero, que cuesta mucho pensar que sea inintencionado. Pero no seré yo quien diga que es intencionado, porque aquí no olvidemos que aquí los únicos condenados hasta ahora son el juez que empezó a investigar esto y una afectada por haber nombrado a una monja en Almería. Entonces, no hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice. En fin, pues ¿qué está pasando? Pues que con la actuación, al menos con estos tres actores, está produciendo un bloqueo, una ocultación y una actuación para que los niños no aparezcan. ¿Por qué se está dando esto? Pues la verdad es que lo ha mencionado ya también mi compañero Alejandro, ¿no? Se trata de crímenes de lesa humanidad. Con una organización y una estructura que ha sido la misma durante medio siglo. Los propios expertos ya admiten que no son delitos económicos, que no ha sido una gran trama de enriquecimiento ilícito, porque efectivamente siempre había quien se enriquecía, también había quien lo hacía de forma altruista, sino que sobre todo se trataba de corregir los renglones torcidos de Dios, ¿no? Que siempre se ha dicho, de compensar a las familias de intachable moral católica, que se le llamaba entonces, que no podían tener hijos, y trasvasar población de unas clases a otras, y lo cual se convirtió también en una forma de conformar la sociedad en un tipo de moralidad acorde al ultracatolicismo o al nacionalcatolicismo. Evidentemente tiene una raíz ideológica. Y claro, eso lo hacía el Estado en contra de su propia normativa, persiguiendo un pretendido fin superior, que es esta especie de conformación de una sociedad ideal con la moral ultracatólica. Bueno, evidentemente, y esto además esto digamos es la ideología, es el software, y el hardware pues lo pone primero la legislación de 1940 y 1941 sobre desapariciones infantiles, después la propia legislación que el Estado va promulgando para favorecer en las adopciones a las instituciones de beneficencia y porque el Estado apenas intervenga, y también una estructura formada por los registros civiles que desde el principio, desde 1940 hasta el final, inscriben a los menores con nombres como falsos hijos biológicos, es decir, con nombres distintos al padre adoptivo. Primero haciéndolo legalmente, amparado en la legislación, y después de forma ilegal, como un crimen de Estado. Los registros civiles, en otro vértice, los centros, digamos, de secuestro, que sobre todo eran clínicas, maternidades y cárceles, centros de expedición, que eran sobre todo los orfanatos, y las instituciones religiosas, que normalmente controlaban a estos tres, en muchos de los casos, y además actuaban como avalistas de la familia adoptiva de su intachable moral católica. Entonces, esa organización es la misma durante medio siglo. Desde el principio, desde el año 40 hasta el año 90. Es así, tal cual. Entonces, nos estamos encontrando con
con algo perfectamente tipificable como nuestro Código Penal como de lesa humanidad. ¿Qué ocurre? Como bien decía él, claro, tú catalogas esto como de lesa humanidad y te cargas la ley de amnistía. Es una gatera peligrosísima, peligrosísima. ¿Qué viene después? Las torturas, el trabajo esclavo, las sentencias de muerte, todo. Entonces, el patronato de protección de la mujer, que ha dicho tantísimas barbaridades, ¿qué viene después? ¿Cuántas víctimas hay? Entonces, claro, como la ley esa se utiliza como ley de punto final, pues se perpetúa. ¿Cuál es la solución? Nada, pues se cierra completamente. No, ¿qué se investiga? ¿Qué se tipifica como de lesa humanidad? ¿Qué no se tipifica? Bueno, nada. Cero. Pues ya ni problema. Se tapona todo y se acabó. Y perdona que a veces hable más como activista que como periodista, pero la verdad es que a veces que lo ve uno tan fácil, que es que no es tan difícil de concluir esto. ¿Qué ocurre? Que se utiliza la transición como si no fuera una transición, porque la transición es por sí mismo transitoria. Se utiliza como algo que es permanente. La propia transitoriedad te dice que debería ser revisable, que es una transición hacia otra cosa, pero se utiliza como algo permanente, con lo cual se perpetúa, y se perpetúa también por vuestra indefensión y la impunidad de los que han cometido tantos delitos. Y yo creo que nada más, yo creo que esa es... Bueno, sí me gustaría decir que hay al menos un atisbo de esperanza con el caso de la titular de juzgado número 46 de Madrid, Elena Gutiérrez, que ha procesado al médico Eduardo Vela haciendo caso omiso de la jurisprudencia del Supremo sobre la prescripción. Y bueno, tendremos que ver ahora qué decide la Audiencia de Madrid, pero si eso sigue adelante, yo creo que es un motivo de esperanza. Y nada más, muchas gracias.